Hola, quiero contarles la historia de una idea, la Defensoría de las Víctimas. Juré como abogado en junio del año 2000 y ese año hice un diplomado en reforma procesal penal. Me encantaba que justo el año en que me recibía comenzaba la reforma procesal penal, por lo que era todo nuevo. En ese contexto me inscribí en el seminario latinoamericano que se iba a realizar en Pucón y me preparé llevando 3 tesis de discusión y debate: los jurados ciudadanos, la defensoría de la víctima y la atenuación de la presunción de inocencia por no culpabilidad. En ese seminario asistieron los más importantes y destacados miembros y promotores del nuevo sistema procesal penal que se iba a implementar en Chile, connotados abogados penalistas, profesores de distintas universidades y catedráticos extranjeros. Es de considerar que la reforma procesal penal no fue ideada en las escuelas de Derecho de la Universidad de Chile, ni en la Católica de Chile, sino que fue obra de profesores de universidades privadas, destacándose principalmente la Universidad Diego Portales y la Universidad del Desarrollo. Se presenta la tesis en aquel seminario y recibo felicitaciones de el fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, que era el primer fiscal nacional de la reforma, que me autografía mi código, y también de don Alex Caroca, primer defensor público nacional, que también me saluda en mi código y me expresa sus parabienes. Y obtengo también un certificado por mi participación en aquel evento. En ese seminario también participaron importantes y destacados catedráticos, como el profesor argentino Alberto Binder, promotor del sistema procesal penal en Argentina, don Carlos Ducci, profesor de la Universidad Diego Portales, Julio Mayer, catedrático argentino, Cristian Riesgo, profesor de la Universidad Diego Portales. Se presentaron ellos como panelistas de la reforma en el seminario, y luego de eso se permitió a los demás invitados, en este caso ahí pude realizar mi tesis, presentar mi tesis, y entonces fue cuando tuve la oportunidad de representar a Concepción, a ese grupo de abogados que me acompañaban, Raúl Romero, Marcel Cerda, Gorky Díaz y otros, y fue bastante bien acogida. ¿En qué consistían las tesis que presenté? La reforma procesal penal debía ser perfeccionada en 3 ámbitos: la falta de representación jurídica de la víctima, la atenuación de la presunción de inocencia ante un sistema tan garantista y la falta de participación activa de la ciudadanía, que se remediaba con la incorporación de jurados ciudadanos para delitos de corrupción pública y estatales. Respecto a la defensa de la víctima, sabemos que no la tiene con el fiscal, porque él tiene el principio de objetividad. El fiscal solo debe proteger a la víctima, asistirla, mas no representarla, porque el fiscal representa al Estado de Chile. La presunción de inocencia contempla, a contrario sensu, un dilema, porque si el imputado se presume inocente por ley, la víctima entonces se presume mentirosa por ley. Es por esto que para los delitos penales, donde existe víctima de delitos, se debe bajar el estándar de amparo del imputado,
a no culpable. La inocencia, por tanto, se debe probar y demostrar en estrados, al igual que la culpabilidad. Lo más que se puede decir en un juzgado penal es que un imputado no se logre acreditar su culpabilidad por el alto estándar de certeza que exige el Código Procesal Penal, más allá de toda duda razonable, indica nuestro código. Los jurados ciudadanos deben ser incorporados a la reforma, permitiendo a la ciudadanía participar activamente en el control del delito, especialmente en materias de corrupción y de delitos fiscales. Después de este seminario, continué mi campaña de difusión de la Defensoría de las Víctimas en distintos seminarios, foros, juntas de vecinos, audiencias que pude participar, exponiendo que la reforma procesal penal debía perfeccionarse en esas tres áreas. Y así llegamos al año 2007, donde un ciudadano de este país es asaltado en su casa y él decide hacer una manifestación ciudadana señalando que las víctimas no están protegidas por la reforma. Y él crea un movimiento que se llama A Tomarse Chile y en esa página solicita ideas que permitan ayudar y apoyar a las víctimas. Yo le envío un correo porque lo noté muy entusiasmado, muy ensimismado en el tema, que está a la izquierda, donde se puede leer que yo le sugiero la creación de la Defensoría de Víctimas Municipal. Posteriormente, Gonzalo realiza una campaña para presentar un proyecto de ley y el ministro de Justicia de la época del gobierno de Michelle Bachelet del año 2007 le solicita que se debían juntar 30.000 firmas. Hicimos esa campaña en conjunto, yo la hice en Concepción, en Santiago y en otras ciudades importantes de Chile se juntaron más de 150.000 firmas. Y a pesar de eso, posteriormente no tuvimos una buena acogida por la presidenta Bachelet. Sin embargo, Gonzalo Fuenzalía continuó, se incorporó a la política y ante la molestia que experimentó en el gobierno de Bachelet, se inclinó políticamente en un principio por Lavín, su campaña, y al no ganar Lavín en la primera vuelta, apoyó posteriormente a Piñera y se incorporó a Renovación Nacional. Trabajó en la municipalidad de Puente Alto junto al alcalde Osandón y con él crearon la primera oficina municipal de víctimas de la delincuencia y generaron gran influencia en ese partido. Una vez ya don Sebastián Piñera como presidente, el gobierno de Piñera crea la Oficina de Apoyo a las Víctimas dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, cuyo primer director obviamente fue Gonzalo Fuenzalía. También el 2011, tres senadores de Renovación Nacional, Espina, Ruminotti y Procurica, presentan una reforma constitucional que es aprobada y que permite que las víctimas
cuenten con asesoría y defensa jurídica. Por mi parte, planteo mis tesis en otros seminarios del cual participé en Concepción, en la Universidad de Concepción, también en Santiago, en el Excongreso, tuve la oportunidad de participar y plantear mis tesis. Y también hicimos un tour en Chiloé, en las ciudades más importantes, Ancud y Castro, donde pudimos exponer la Defensoría de las Víctimas. Pasaron los años y seguí participando en foros de conversación y debate. Una fue en el Colegio de Abogados de Santiago, donde presenté la moción de atenuar la presunción de inocencia del artículo 4 del Código Procesal Penal, y también en algunos foros como en el edificio de la CEPAL de la ONU, aquí en Santiago, donde se trató un tema muy importante como es la victimización en Latinoamérica. También me vinculé con el capítulo chileno de la Defensoría del Pueblo, a fin de desarrollar la Defensoría de las Víctimas a nivel de los municipios. Y formé parte de su directiva en una época donde la Defensoría de la Víctima Municipal no se estaba desarrollando mucho. Pude hacer un aporte también a la Defensoría del Pueblo, que es una iniciativa bastante ciudadana. También me vinculé con importantes catedráticos extranjeros, como por ejemplo el ex defensor del pueblo de Argentina, don Carlos Costela, que le pareció muy interesante esta iniciativa, y también el catedrático español fallecido en el año 2023, don Alejandro Nieto García. Ya en el 2017 presenté esta sugerencia de reformas a senadores como Bianchi, Horvath, que es en descanse, Guillé y Osandón. Este último ya le había incorporado la figura del defensor de víctimas municipal en su municipio, junto a Puentsalida. Y también con el senador Guillé la recogió en su campaña presidencial y la incorporó en su programa de gobierno, la Defensoría de las Víctimas. Tenemos antecedentes concretos de una labor desplegada durante años, ya que en el año 2007 creamos un video en YouTube donde protestábamos y pedíamos la creación de la Defensoría de las Víctimas en el año 2007. Y en el año 2011, cuando ya el presidente Piñera asume, también hicimos unos videos en YouTube que ustedes pueden verificarlo. En el segundo proyecto constitucional se presenta como iniciativa eh, en la nueva constitución. Y ante esto, ¿no es cierto?, se presenta la oportunidad de exponer en una audiencia pública y me presento, y existe un video de YouTube que da cuenta de eso. Lo pueden buscar por el nombre Defensoría de las Víctimas, un sueño por cumplir, Gastón Díaz. Finalmente,
el gobierno de turno presenta un proyecto en el año 2023 que crea la Defensoría de Víctimas, pero que es una fusión que busca reemplazar a la Corporación de Asistencia Judicial. Y sus ejes principales son la asistencia a una asesoría jurídica y un sistema de resolución colaborativa de conflictos, conjuntamente con un mecanismo integral de atención de víctimas. Y yo, en la presentación ante la Comisión de una nueva Constitución, la critico, y lo podrán ver en ese video. Ahora, lo que buscamos es que, aparte de la ley que se va a crear, también sea incorporado en los municipios, que lo incorporen en sus protocolos de atención ciudadana. Tenemos que explicar el papel que cumplen las municipalidades en la protección de las víctimas, según lo establecido por la Ley Orgánica, la 18.695, y cómo se implementaría la Defensoría a nivel local. Aclarar el rol de los municipios, las competencias que tienen para apoyar a las víctimas de delitos violentos y cómo a través de sus oficinas de atención se debe ofrecer acompañamiento legal, psicológico y social. También tenemos el rol de las municipalidades en la protección de las víctimas. Municipios importantes como el municipio de Las Condes, antes fue Ñuñoa, Puente Alto y otros, han desarrollado estas políticas públicas con gran éxito y gran apoyo de la ciudadanía. Por lo tal, es altamente recomendable que los alcaldes lo incorporen y lo consideren seriamente en sus políticas públicas a implementar. Y a lo más, hagan partícipe a la ciudadanía a través de sus ordenanzas de participación ciudadana de consultas públicas y le pregunten a la gente si es que necesita tener asistencia jurídica las víctimas de delito en sus comunas. Esta oficina de atención de víctimas en las municipalidades deben ser oficinas especializadas, creadas para atender a las personas víctimas de delitos. Será decisión de los alcaldes en función de la solicitud de la ciudadanía abocarse a algunos tipos de delitos. Pueden ser de violencia intrafamiliar, delitos de conmoción pública, delitos de daño a las personas. Y también obtener con esto medidas de protección a las víctimas. El procedimiento de actuación de la Defensoría de las Víctimas en las municipalidades debe cumplir ciertos estándares, ya que son los ciudadanos quienes acudirán a solicitar el amparo de su municipio ante la ejecución de delitos que atenten contra su persona.
o sus bienes. Importancia de las municipalidades en la protección de las víctimas de delitos violentos. Es importante que los municipios asuman y entiendan que por la proximidad y accesibilidad que tienen ellos con la ciudadanía, es imperativo que ellos formen parte de este catálogo de acceso a la justicia que necesita la ciudadanía, fortaleciendo con esto el tejido social y también previniendo y sensibilizando a la ciudadanía a través de campañas educativas en los municipios y en las comunidades locales. Ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, como la oficina de víctimas que funciona en la Municipalidad de La Florida, también en Viña del Mar, en su momento Ñuñoa, Puente Alto, Las Condes, etc. Solo se trata de masificarlo y darle protección a las víctimas, no solo de los municipios más ricos, sino que de todos los municipios del país, de los, ojalá, 365 que tenemos. Sabemos que existe una falta de recursos. En otros casos, las víctimas temen denunciar los delitos. También no existe una buena eh, distribución de funciones respecto a la colaboración con los actores del sistema procesal penal, Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerza de Seguridad, y el municipio debe cumplir un rol importante en esta materia. En resumen, entonces, estamos convencidos que la ley de municipalidades otorga un marco legal clave para que las municipalidades brinden asistencia y protección a las víctimas. A través de oficinas especializadas, las municipalidades pueden ofrecer apoyo legal, emocional y social a las personas afectadas por estos delitos. Llamamos a la acción. Es fundamental fortalecer la capacidad de las municipalidades para que puedan enfrentar los retos actuales y asegurar a todas las víctimas la oportuna atención que ellos necesitan. El país requiere de más seguridad, más paz, más prevención y más justicia. Muchas gracias.